Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Amén. Quiero por favor que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Juan 21. Y en la introducción yo pongo lo siguiente. Hemos estado analizando algunas de las doctrinas o temas que aparecen en el credo de los apóstoles, que esto fue escrito en los primeros 3 siglos de la vida cristiana. Y pues antes de que se inventara la imprenta y antes de que los cristianos tuvieran en su poder un ejemplar del Nuevo Testamento o de la Biblia, ellos ya tenían este credo, que lo decían de memoria y que lo tenían bien presente en cuanto a qué cosas cree un cristiano. Y el credo de los apóstoles termina diciendo: creo en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Esto apunta al final de la historia. El mensaje final del libro de Apocalipsis nos habla del fin de la historia y del establecimiento del reino de Dios. Aunque diferentes y antiguas culturas nos presentan la historia de manera cíclica, hasta pues el Rey León, ¿verdad? The Lion King nos presenta de que está el papá de Simba explicándole, ¿no sabes qué, hijo? La vida es cíclica, el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Y todo es así. La Biblia no lo dice así. La Biblia dice que la muerte no tiene la última palabra. La muerte y cuando uno muere no acaba todo allí. Estábamos viendo una serie cuando estaba muy impactante la situación del COVID y que todavía no existía la vacuna, y gente en la televisión, gente en la radio, en los medios decían, ya van tantos miles de muertos, ya van tantas personas muriendo, y una persona entrevista a otra y le dice: ¿usted cree en Dios? No, yo nada más creo en que estamos aquí y que después acaba todo en nada. Todo se termina y ya acaba todo, ¿no? Pero aunque suena simple esta afirmación, esta persona decía: qué angustia no saber qué es la nada, qué es estar en algo que no significa nada, dando a entender que aunque ellos creen en un nada, todavía hay algo que uno puede sentir o experimentar. La Biblia dice que hay una vida eterna o que hay una muerte eterna. Y yo quisiera comentar, es interesante también que la Biblia termina, el último libro de la Biblia termina se llama Revelaciones en inglés, o Revelación, o en español se llama Apocalipsis, que no significa otra cosa más que descorrer o revelar lo que estaba oculto o lo que no se sabía. Básicamente es como correr una cortina y mostrar lo que viene. Eso es revelación, eso es el Apocalipsis. No piensen en una guerra mundial, porque dice: ya estamos viviendo el Apocalipsis. No, el Apocalipsis lo estamos viviendo desde hace un buen de tiempo en ese aspecto. Pero el Apocalipsis o el libro nos menciona en los últimos 2 capítulos, el 21 y el 22, nos menciona acerca
de las cosas por venir. Y como yo comentaba en la oración al principio, yo pongo de que lo mejor está por venir todavía. Lo por venir no es lo confuso o trágico o doloroso que estamos viviendo ahorita. Viene algo mejor después de esto. Y yo quisiera dejarle 3 pensamientos basados en este texto bíblico que acaba de leer mi esposa, y por eso yo le titulé a este pasaje, a este mensaje, le titulé Lo que creemos sobre el fin de la historia. ¿Qué creemos los cristianos en cuanto a las últimas cosas, en cuanto a cómo termina esta historia, la historia que estamos viviendo? Repito, no es cíclico, apunta hacia algo, la historia apunta hacia algo, y si tú y yo estamos angustiados ante lo que está pasando, déjame recordarte que Dios está sentado en su trono, está en control, y Él no está nervioso como diciendo ¿qué es lo próximo que viene? Él sabe todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. Así que, ¿qué creemos los cristianos acerca del fin de la historia? Es muy importante el primer pensamiento que les quiero decir: la esperanza que la iglesia necesitaba. Porque déjenme recordarles en Apocalipsis 21, o más bien en todo el libro de Apocalipsis, que Juan y que el Señor Jesucristo a través de Juan les está hablando a cristianos del primer siglo. Les está hablando a cristianos que están viviendo un tiempo difícil. Si tú piensas que el tiempo que estás viviendo es un tiempo difícil, el tiempo que vivían los cristianos en el primer siglo y a finales del primer siglo era un tiempo también difícil. Era un tiempo donde había persecución. Era un tiempo en donde había sufrimiento. A los cristianos, por creer en quien creían, por creer en Jesucristo y por decir que Jesucristo es Señor, los encarcelaban, los golpeaban, los despojaban de sus bienes, de sus propiedades, y muchos de ellos morían. Es interesante que ya en los primeros 2 siglos, a los cristianos muchas veces la alegría del pueblo en el Coliseo romano o en los circos romanos era mandar a cristianos al centro de esas arenas, de esos circos, de esos coliseos, a morir, a entregar sus vidas. Muchas veces era mano de gladiadores que, como los cristianos no se defendían, pues fácilmente eran muertos, pero otras veces era a través de animales salvajes que eran soltados y que devoraban a hombres, a mujeres, a niños. Lo impactante que nos dice la historia de aquel tiempo es que los cristianos, mientras estaban esperando la muerte, muchos de ellos caían de rodillas, otros veían hacia el cielo, pero la gran mayoría cantaba esperando y proclamando lo que esperaban. En otras palabras, ellos enfrentaban el sufrimiento con esperanza. No es lo mismo enfrentar el sufrimiento sin esperanza, viendo todo negro, todo completamente negro, oscuro, nublado, velado, que enfrentar el sufrimiento esperando algo que viene, esperando algo que está por venir. Y ese es el cristiano. El cristiano somos personas no tan diferentes
al resto de las personas. Pasamos los mismos retos, las mismas, muchas veces privaciones, sufrimientos, pérdidas, enfermedades, muertes, muchas cosas que el resto de la gente pasa. Lo diferente es que lo hacemos con esperanza. Y cuando tú y yo enfrentamos las cosas dolorosas, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos angustian con esperanza, vemos todo de manera diferente. Y es interesante, vean la esperanza que necesitaban los cristianos de aquel tiempo. Yo por eso puse que la iglesia necesitaba, que la iglesia del primer siglo, que la iglesia de los primeros siglos necesitaba. Juan les escribe. Y Juan en el capítulo 21 empieza diciendo: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque lo actual pasó. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar también. Entonces el cristiano escuchaba esto y decía: todo esto que estoy viviendo va a pasar. Dios tiene algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente a lo que estoy viviendo en estos tiempos. ¿Qué estoy viviendo en estos tiempos?, pensaban los cristianos. Estoy viviendo rechazo. Estoy viviendo persecución, estoy viviendo encarcelamientos, despojos, muertes. Estoy enfrentando todo esto. Pero ellos pensaban: esto va a pasar. Dios tiene algo nuevo, algo diferente. Y esto es tener esperanza. Luego dice: y vi la ciudad santa. Vi una ciudad hermosa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la misma presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una voz fuerte, una fuerte voz que salía del trono. Dios sigue en su trono, con voz de autoridad decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Ya no hay maldad, ya no hay opresión, ya no hay cosas que les vayan a hacer sufrir, porque yo voy a estar en medio de ustedes. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Ya no pensando, bueno, yo creo que Dios está aquí. No, ellos decían: Dios está aquí. Dios está aquí en medio de nosotros. Y vean qué hermosa realidad está diciendo Dios aquí. Dice, entonces me dijo, bueno, más bien dice, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Hago nuevas. Pero el 4, que no lo había leído, nos llena de mucho consuelo. Dice: Él les secará toda lágrima de los ojos. Ya no va a haber una razón por la cual llorar. Y no habrá ya más muerte. Esto está diciendo: ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber deterioro del cuerpo, ya no va a haber envejecimiento, ya no va a haber necesidad de un servicio médico, o de ir a clínicas o a hospitales, o de recibir trasplantes, o de sufrir operaciones. Ya no va a haber necesidad de esto. Y luego él dice lo siguiente en el versículo 4: ni tristeza, ni llanto, ni dolor, todas esas cosas ya no existirán más. Esto es esperanza. Todavía no ha llegado para ellos, ni para nosotros. Todavía esto que está diciendo Dios, que ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, todavía esto es una realidad.
Pero los cristianos necesitaban escuchar eso. Sí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que Dios, ante la realidad que vivía la iglesia de aquel tiempo, Dios les dice, les doy esperanza, les doy esperanza. Y tal vez ustedes, y tal vez cada uno de nosotros, hemos escuchado historias, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Hemos escuchado historias, una historia que me impacta es, por ejemplo, de una persona creyente, pero judía, y también de una persona cristiana también. Estas personas estaban en los campos de concentración y vivían un clima de muerte en esos campos de concentración a cargo de los nazis, de los alemanes. Un hombre logró sobrevivir. Muchos hombres no sobrevivieron, muchos hombres morían, y no nada más de los sufrimientos, morían de soledad, morían de depresión, se abandonaban. Pero esta persona, no sé si han oído hablar de él, seguramente sí, Viktor Frankl. Este hombre que después escribió varios libros, él dice, tengo que vivir los años que tenga que vivir en este campo de concentración, tengo que vivir con esperanza. Y él decidió vivir con esperanza. Él inmediatamente pensó, tengo que creer que Dios me va a ayudar a salir vivo de aquí. Tengo que creer que no nada más voy a salir vivo, sino que voy a salir para ayudar a otras personas. Tengo que creer que no nada más voy a ayudar a otras personas, sino que voy a escribir libros que van a ayudar a otras personas. Y en medio de muchas personas que murieron, que estaban en el mismo campo de concentración que Viktor Frankl, ellos murieron y él vivió. Aunque enfrentó humillaciones, aunque enfrentó golpes, aunque enfrentó rechazos, él vivió. Salió libre, escribió libros, dio conferencias y a muchas personas ayudó al compartir su esperanza. Pero un ejemplo que a mí me impactó también fue de una persona que él estaba preso junto con su esposa. Desgraciadamente la esposa enfermó y murió en esos campos de concentración. Y de repente él se vio ante esa disyuntiva, ¿qué voy a hacer? ¿Me muero así como se murió ella o voy a seguir? Entonces él dijo, y él pensó, seguramente si yo me vengo para abajo, mi esposa no se va a sentir orgullosa de mí, no va a pensar bien de mí. Y seguramente mi esposa está con Dios y yo no la quiero defraudar. Yo no quiero defraudar a Dios ni defraudar a mi esposa. Así que él luchó y él dijo, yo voy a luchar hasta que Dios me lleve, sabiendo que me voy a reunir otra vez con mis seres queridos. Y este hombre sobrevivió, salió adelante y enfrentó una vida de libertad, pero la enfrentó con esperanza. El secreto para que tú y yo tengamos victoria en medio de tanta cosa fea y en medio de tantas situaciones que quieren oprimirnos y que quieren destrozarnos y mantenernos en el piso, es enfrentar la vida con esperanza. Y Juan, sabiendo esto, y obviamente Jesucristo, le da estas palabras a Juan, diciendo, escribe esto. Y en la lectura decía, y lo que te digo es digno, y es cierto. Es cierto, no te estoy contando mentiras, lo que te digo
es verdad. Todo va a venir a ser hecho nuevo y las cosas actuales, este cielo, esta tierra va a pasar. Y vean, algo interesante. Los no cristianos cuando veían a los cristianos morir, ellos decían, yo quisiera morir como ellos. Yo quiero morir con lo que ellos tienen. Era interesante en la antigüedad que cuando había pandemias y cuando había situaciones que la gente moría, no había vacunas, no había tantas cosas, la gente huía de la gente enferma. Los cristianos atendían y servían a la gente enferma. A los cristianos de siglos pasados no les importaba contagiarse. Ellos sabían que si se contagiaban o si se llegaban a morir por esa plaga, Dios tenía preparado algo diferente. Entonces la gente decía, ¿cómo es que no huyes? ¿Cómo es que en medio del dolor y de la crisis tú estás aquí sirviendo? Sí, porque tengo esperanza. Tengo esperanza que lo que estamos viviendo ahorita va a pasar. Y Dios tiene cosas nuevas. Y dentro de esas cosas nuevas ya no hay muerte. Ya no hay dolor. Dios enjugará toda lágrima. Y Dios hará nuevas todas las cosas. Entonces, eso es vivir con esperanza. Y créeme, vale la pena abrazar esto. Vale la pena abrazar esto. Si no, nuestras vidas van a ser desgraciadas en un momento dado y nos vamos a hundir ante cualquier situación que estemos enfrentando, que estemos viviendo. Pero en segundo lugar, quiero dejarles el siguiente pensamiento. La esperanza que la iglesia recibió. Una cosa es lo que ellos necesitaban y otra cosa es lo que recibieron. Que suena parecido, pero es diferente. Una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que tú recibes. Porque muchas veces recibimos lo que no queremos. Pero algo maravilloso es que estos cristianos recibieron verdades poderosas. Déjeme leer dentro de estas cosas que recibieron. Déjame leerte las siguientes. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, nuevamente versículo 1, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa. Vean lo importante, la ciudad santa. Juan vio una ciudad bajando del cielo. Vean, no está hablando de un suburbio, no está hablando de un vecindario, no está hablando de una aldea, un pueblito, no está hablando de algo pequeño, está hablando de una ciudad. Y cuando tú piensas en una ciudad, estás pensando en miles y miles de personas. Tim Keller, que tomé algunas ideas de él comenta que la ciudad de Nueva York es una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos. Y él comenta lo siguiente, las promesas de Dios son promesas de una densidad alta de amor. Y cuando él comenta esto, él dice lo siguiente, en una milla cuadrada, yo entiendo una milla cuadrada como una milla por una milla. Sí, eso es una milla cuadrada. Dice, en la ciudad de Nueva York, en una milla cuadrada, nada más imagínate, caben 200,000 personas.
Ya te imaginarás entonces el millaje de la ciudad y cuántos miles y miles y miles de personas viven en Nueva York. Pero dice, la densidad es 200,000 personas por milla cuadrada. Y él comenta lo siguiente, ¿qué significa eso? Que yo vivo arriba de personas, pero también que hay personas arriba de mí, que hay personas al lado y que hay personas más allá. En otras palabras, en una ciudad hay gente que vive abajo de uno, gente que vive arriba de uno, gente que vive al lado de uno, gente que nos rodea y que está inclusive más allá de uno. Pudiéramos pensar en las megaciudades, pudiéramos pensar en la Ciudad de México, que impresiona cuando uno va bajando en avión. El aeropuerto internacional está dentro de la misma ciudad. Entonces uno ve casas y edificios por todos lados. Y así uno pudiera pensar en Los Ángeles y pudiera pensar en muchas ciudades grandes. ¿Qué significa lo que está diciendo Juan? Lo que está diciendo es que lo que Dios tiene preparado para ti y para mí es una gran ciudad santa. Y yo no sé qué tanto uses tú tu imaginación o qué tanto usemos nuestra imaginación. Pero es una ciudad, no creo que nada más de un piso. Creo que es de muchos pisos. ¿Por qué? Para que quepan los miles y miles y miles de millones de creyentes. Si Nueva York nada más le caben 200,000 personas por milla cuadrada, imaginémonos en la ciudad santa, la ciudad de Dios. ¿Y qué significa vivir en una ciudad? Significa la oportunidad, aunque a veces no lo practicamos, significa la oportunidad de amar al que vive abajo, de amar al que vive arriba, de amar al que vive enfrente, de amar a los que viven a los lados. Entonces nos habla de un lugar donde tú y yo podemos vivir plenitud de amor. Si tú puedes practicar tu amor con las personas que te rodean, imagínate en la ciudad santa. E imagínate una eternidad viviendo en esa ciudad con millones de creyentes. Hay personas que me han dicho, yo ya tengo mi lista con los que quiero platicar. ¿Sí? Sí, y quiero hablar con David, y quiero hablar con Abraham, y quiero hablar con María Magdalena, y quiero hablar con Ana, y quiero hablar con Juan el Bautista, y quiero hablar con todos aquellos grandes personajes. Hay otros que son más espirituales, ¿verdad? No, yo con el Señor Jesucristo, ¿no? Yo con él. Bueno, pero habremos tantos. Y hace rato mi esposa me hizo reflexionar de que vamos a interactuar. Vamos a interactuar unos con otros en amor. Nos vamos a gozar. ¿Qué haremos? No te voy a explicar de todas las ocupaciones y actividades que tendremos. Pero vamos a tener oportunidad de practicar nuestro amor. Porque, dice el apóstol Pablo, la fe va a pasar. Porque ya cuando todo sea una realidad, ya no se necesita fe. La esperanza también va a pasar. Porque, ¿qué esperar? Lo que ya tengamos. Pero el amor permanece. El amor, dice Pablo, siempre es. Y qué maravilloso es poder practicar todas nuestras actividades en amor. Algo triste que ocurre en este país y en muchas grandes ciudades, no nada más de este país, sino del mundo, es que a veces ni sabemos cómo se apellida la persona que vive al lado.
No sabemos ni quiénes viven enfrente. No sabemos ni su nombre, aunque tengamos 20 o 30 años viviendo en el lugar donde vivimos, ni conocemos ni nos hemos presentado con la persona que vive en la esquina. Así es nuestra vida con falta de amor. Pues en el cielo va a haber tanto amor que vamos a interactuar entre todos, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda cultura. Vamos a estar en unidad, en amor. Pero no nada más eso, sino que también agrega lo siguiente, en versículo 2, esta ciudad descendía, dice, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Se ve a la ciudad, se ve a los habitantes de esa ciudad como una novia ya desposada o prometida para su esposo. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y esto es lo hermoso de la vida eterna y de lo que esperamos los cristianos, Dios quiere no nada más ser nuestro rey, Dios quiere también actuar como esposo. En otras palabras, Dios quiere amarte y que tú y yo experimentemos su amor de una manera sobrenatural. Pero no nada más Dios quiere amarnos, Dios quiere abrazarnos. Dios quiere que experimentemos plenamente su amor. Y qué hermoso, qué maravilloso es esos eventos, esos momentos en que la esposa se esmera con una ropa, con un peinado, con una vestimenta para parecer atractiva para su esposo. Entonces, esta figura que usa Juan de una ciudad vestida como una esposa o prometida para su esposo, es lo que dice, quiero que se vean así, que es un tiempo lleno de amor, lleno de cariño, lleno de ternura. Eso es lo que vas a vivir con Dios. Si ahorita estás preso, si ahorita estás golpeado, si ahorita eres perseguido, si ahorita eres despreciado, viene un día en que vas a ser abrazado, vas a ser hermoso, hermosa para Dios. Dios va a hacer maravillas en ti y en su pueblo para presentar una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin nada de qué avergonzarse. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y sigue diciendo Dios en el versículo 4. Ahorita lloran, pero Dios enjugará toda lágrima. Ahorita hay muerte, pero ya no va a haber muerte. Esta esperanza la recibieron. Yo estaba leyendo un librito hace muchos años que se llamaba El mártir de las catacumbas, uno de mis primeros libros cristianos que leí. Y habla de una historia imaginaria de cómo vivían los cristianos en los primeros siglos. Y presenta una escena donde están los cristianos a punto de morir. Y dice que mientras estaban enfrentando la muerte, ellos cantaban, al que nos amó y al que se entregó por nosotros. A Él sea la gloria. Al que nos amó, al que nos amó. Es decir, el cristiano enfrentaba el sufrimiento sin perder ni un momento la esperanza de ser amado. Dios nunca te ha dejado de amar, Dios nunca nos ha dejado de amar, y cuando estemos con Él vamos a experimentar su amor pleno. A veces con lo que estás viviendo, a veces con lo que estás pasando, tú has llegado a dudar y decir, yo creo que Dios ama más a aquel, aquella, que a mí. Y no es así. Dios nos ama y nos ama incondicionalmente y nos amará plenamente
cuando estemos con Él y no va a haber ni una duda de ello. Quiero dejarles el tercer pensamiento. El tercer pensamiento que les quiero dejar es lo siguiente: la esperanza que tenemos o el fin de esta historia. La esperanza que su iglesia puede compartir. Es decir, no nada más los primeros cristianos, no nada más la iglesia que recibió la carta de Juan con el Apocalipsis. No nada más es para ellos, es para ti y para mí. La esperanza que su iglesia puede compartir. Es decir, que tú y yo podemos compartir unos con otros. Mira lo siguiente, quiero repetir nuevamente versículos 4 al 6. Dice, Él les secará, tiempo futuro, es esperanza. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Está hablando de algo que todavía viene. Pero algo interesante en el versículo 5, que en la Nueva Traducción Viviente no se percibe del todo a fondo, pero vean lo que dice. Y el que está sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Déjenme decirles en el griego lo que estaría diciendo el Señor. Miren, sigo haciendo nuevas todas las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que miren, sigo haciendo nuevas todas las cosas? Que esto no es para esperarlo. Esto es para empezarlo a vivir desde aquí. A mí una vez me impactó y me impresionó y me dejó muy pensativo que un canto que alguien compartió diciendo, la vida eterna es desde aquí. La vida eterna es desde aquí. Y yo veía siempre la vida eterna como un evento que viene todavía. Y esto me hizo decir, a ver, tengo que encontrar en la Biblia donde dice que la vida eterna es desde aquí. Qué bendición que me topé con el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan me parece que en el capítulo 17 nos dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Son los primeros versículos del capítulo 17 de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando la Biblia dice te conozcan a ti, es tengan una relación contigo, Dios. Entonces me quedé pensando, pues yo puedo empezar a conocer a Dios desde aquí. Desde que estoy aquí, puedo empezar a conocer de Dios estando aquí, y al estar conociendo a Dios, estoy siendo transformado. Platicamos hace rato en el estudio de que algo maravilloso de recibir la sabiduría de Dios es que esto se ve reflejado en nuestra manera de vivir, en nuestras decisiones. Y aunque no soy perfecto, ni tú eres perfecto, y aunque hay muchas cosas todavía por cambiar, nosotros podemos experimentar algo de lo pleno que vamos a vivir con Dios. Tú y yo podemos empezar desde aquí a experimentar la nueva vida en Cristo. No nada más en dejar de decir malas palabras.
o en dejar de decir maldiciones, o en tener pensamientos sucios, o oscuros, o malignos. De repente, tú y yo nos damos cuenta que ya no pensamos igual, ni tampoco ya nos divertimos igual, ni celebramos las cosas que antes celebramos como grandiosas. Nos empezamos a dar cuenta que ya hay prácticas, ya hay comportamientos que ya no disfrutamos y ya no celebramos. Y a lo mejor puedo tropezar y puedo caer y puedo hacer aquello que hacía antes, pero me doy cuenta que hay otras cosas que he dejado de hacer y he dejado de practicar. Entonces eso me comprueba y caigo yo en esta verdad. No soy lo que debería de ser, pero ya no soy lo que yo era. ¿Sí me explico? Ya no soy lo que era, pero todavía no soy lo que voy a ser. Así que estoy en ese proceso, estoy en ese camino, y esa es la esperanza maravillosa. Y algo hermoso es de que estamos también compartiendo la hermosura en Cristo. De repente descubro que antes yo no amaba a nadie, y ahora me asombro de poder amar a personas por la pura gracia de Dios. Y tal vez mi amor no es perfecto, tengo fallas, tengo errores, me equivoco, porque soy una persona pecadora. Pero estoy aprendiendo a amar y a vivir en amor, sabiendo que la esperanza apunta a un amor pleno, a un amor perfecto. Como dice el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hacía las cosas de un niño. Pero cuando venga lo perfecto, dejaré las cosas de niño para ya vivir plenamente. Entonces, el cristiano puede decir, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya estoy viviendo la vida que Dios quiere, pero todavía no de manera plena. Y esto nos debe de llenar de esperanza. Es decir, si Dios tuvo misericordia de mí y después de vivir lo que viví me tomó, es que Dios tiene algo mejor para más adelante. Y esta es la esperanza que tenemos que compartir. No pensar, sino tomar lo que dice Filipenses. Lo que Dios empezó, lo va a perfeccionar, lo va a completar. ¿Sí? Él empezó, y una vez que Él empezó, Él lo va a continuar. Tal vez tú digas, lo dudo. O tal vez gente que te conozca digan, no lo creo, no, tú no tienes remedio. Pero Dios dice, lo que yo empecé, lo voy a terminar. Así que compartamos esa esperanza, compartamos lo que el Señor nos ha prometido. Este es el fin de la historia, este es el fin, y esto es lo que abrazamos y lo que queremos compartir con la gente. No nos vamos a quedar con lo que hasta ahora alcanzado. Dios va a completar, no por ti, no por mí, por Él. Concluyo diciendo lo siguiente: Jesucristo nos deja un mensaje de esperanza, con esperanza. Es un mensaje histórico y aquí lo redacté mal, y realístico, o un mensaje lleno de realidad. Nuestra esperanza está basada en la palabra y en las promesas de Jesucristo, no en tus esfuerzos, no en tus logros, no en tu inteligencia, no en tu fuerza de voluntad. Está basada en la palabra
y en las promesas de Jesucristo. El cristiano acepta los tiempos difíciles y confusos que estamos viviendo. Es la realidad. No nos cerramos, no nos tapamos los ojos a lo difícil que está haciendo esta vida. Pero como dice Colosenses, vive con su vista puesta en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Colosenses 3:1. Compartamos esta esperanza. Compartamos esta esperanza. Créanme, la gente está hambrienta de enfrentar lo que está enfrentando con una esperanza viva. Y esa esperanza viva la tenemos en Jesucristo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra y tus promesas nos recuerdan que esto no es lo último, que tú tienes algo grandioso y sobrenatural para tu iglesia, para tu pueblo. Y gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas y tú vivirás en medio de nosotros. Serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Y tú de manera personal limpiarás toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.